Si la luna me hiela y el sol me amenaza, creador de las estrellas, mi socorro está en ti. Si mis lágrimas caen y mi paso frágil es, creador de la tierra, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios, lo proclamaré. Solo tú eres mi fuerza, solo tú restauras, mi socorro está en Jesús. Siempre eres quien me guarda, tú nunca descansas, mi socorro está en ti. Si me invade el temor y mi alma frágil es, creador de la vida, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios, lo proclamaré. Solo tú eres mi fuerza, solo tú restauras, mi socorro está en Jesús. Siempre eres quien me guarda, tú nunca descansas, mi socorro está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en
Muy buenas tardes, es un honor a través de este medio dirigirme a ustedes, amada congregación, a nombre de nuestro pastor Pablito Román, que sin duda alguna también estará viendo esta transmisión. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de utilizar estos medios ahorita que atravesamos por esta situación mundial, pero tener estos medios significa una gran bendición para el pueblo de Dios. Poder dirigirnos a través de estas redes sociales a la congregación para poder tener este culto, este servicio en casa, y que la palabra de Dios siga alimentando nuestros corazones para que podamos tener esa fuerza espiritual que necesitamos. Le pido que ahí donde está incline su rostro y oramos. Padre, gracias le damos por esta hora, Señor. Pedimos de la dirección de su Espíritu Santo, Señor. Es su palabra, Señor, lo que va a ser predicada. Señor, yo soy un instrumento en sus manos. Tómeme como tal, Padre, y que esta palabra, Señor, traiga bendición a nuestras vidas, Señor. Se lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde le quiero compartir algo de la palabra de Dios. Ahí en el libro de Deuteronomio tomaremos también algunos otros versículos para que podamos referenciar algunas cosas que sin duda son importantes. Y bueno, le quiero comentar que el título de este mensaje lo he titulado Recuerda quién es Dios. Sabe, mi hermano, es importante siempre tener en nuestra mente quién es ese Dios al que servimos. ¿Quién es ese Dios en el que confiamos? ¿Quién es ese Dios en el que creemos? Yo quiero pedirle que si usted tiene su Biblia ahí a su mano, que espero la tenga, veamos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y veamos ahí en el verso 9, un versículo solamente que tomaremos como parte de la meditación, aunque le insisto, estaremos viendo algunos otros versículos que referencien esta meditación. Vamos a ver ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Yo lo leo en voz alta. Usted me puede seguir con su vista ahí en su Biblia o solamente escucharme. Dice así la bendita palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Conoce pues Jehová tu Dios. Es Dios, un Dios fiel, un Dios fiel que guarda el pacto, dice, y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Y ahí vamos incluidos tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Sabes? Conocer a ese gran Dios al que tú y yo profesamos conocer, sin duda alguna, es un gran alivio y es una gran ayuda en estos días que pasamos en todo el mundo. Son días malos, no son días fáciles, días de tragedia, días de pandemia, días de muerte en muchos lugares. Se colapsa la economía en muchísimas partes y empieza a haber grandes problemas. Sin duda, la iglesia también estamos viviendo esto que jamás pensamos cuando iniciamos este 2020 que estaríamos viviendo esta situación. ¿Sabes? El libro de Deuteronomio
es un llamado al pueblo de Israel para que recuerde quién es Dios y qué es lo que Él hizo por ellos. Y ahora para ti y para mí, amada iglesia, también es este mensaje. Tú y yo debemos recordar ahora en estos días difíciles, en estos días de pandemia, en estos días de encierro, en estos días que están totalmente ajenos a lo que tú y yo anhelamos, porque tú y yo anhelábamos estar el día de hoy en nuestra amada iglesia Fuente de Vida, alabando y glorificando a Dios ahí en casa de Dios. Sin embargo, no podemos hacerlo esta tarde. Pero qué bueno que podemos hacerlo en casa, tú y yo también. Al igual que Moisés le escribía en Deuteronomio ahí y les daba al pueblo de Israel esta indicación, tú y yo también debemos en esta tarde recordar quién es nuestro Dios y qué grandes cosas ha hecho desde la antigüedad con el pueblo de Israel y en nuestros días, en cada una de nuestras iglesias, en cada uno de nuestros hogares y en cada una de nuestras vidas, porque dice la Escritura que si Dios es un Dios fiel, como vimos en este versículo, y un Dios de misericordias, dice que guarda hasta 1000 generaciones esta misericordia y este amor y este cuidado. Sin duda alguna, mi hermano, tú y yo estamos dentro, porque dice la Escritura que Dios al que tú y yo amamos y servimos es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Amén. Y sabes, es muy importante que tú y yo en esta tarde recordemos quién es nuestro Dios y qué cosas ha hecho nuestro Dios en favor de su pueblo, como lo hizo en aquel tiempo con el pueblo de Israel, también como lo ha hecho ahora con este pueblo que hemos sido injertados y que ahora también somos hijos de Dios. Amén. El propósito de Deuteronomio hacia el pueblo de Israel y el propósito de esta meditación dirigida a esta amada iglesia Fuente de Vida es recordar al pueblo lo que Dios había hecho en su favor y estimularlo a que nuevamente dedicara su vida a Él. Y tú dirás, ¿y por qué nuevamente dedicar nuestra vida a Él? ¿Sabes? A veces nos extraviamos con facilidad. A veces nos desviamos con facilidad. Uno de nuestros propósitos debe ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, a veces esas cosas sobrepasan a nuestro Dios y nos desviamos un poquito en la atención o mucho en la atención que debiéramos atenderle a Él o tenerle a Él. Y sabe, mi hermano, mi hermana, en esta tarde, el propósito de esta meditación es recordar que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Qué hermosa es esta promesa, amén. Pero vamos a ver, mis hermanos, un poquito también que la palabra de Dios nos habla respecto a estos puntos de amarlo a Él, de tenerlo en cuenta a Él, de guardar sus mandamientos. Quizás algunos se pregunten si esto de guardar los mandamientos de Dios era exclusivamente al pueblo de Israel o también nos corresponde a nosotros. Y sabe, mi hermano, pues yo quiero decirle que estos 10
mandamientos, o estos mandamientos que Dios nos ha dado, pues son para que la iglesia de hoy también los guarde y los tome en cuenta con temor a Dios, poniéndolos por obra, poniéndolos en práctica. Podemos aprender, mi hermano, mucho acerca del carácter de Dios, conociéndole a Él, buscándole a Él. Recordar cómo Dios se ha manifestado no solo al pueblo de Israel, sino también a nuestras vidas. Genera esperanza, genera aliento para nuestro futuro que hoy en día lo vemos incierto. Por todo lo que está aconteciendo y por todo lo que estamos viviendo, se ve un futuro nada halagador, nada prometedor. Sin embargo, mi hermano, reconocer quién es Dios como nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros, y que es un Dios que sigue manteniendo su fidelidad hacia el pueblo, es algo que a mí me llena de esperanza. Es algo que a mí me alienta para ver este futuro desgarrador que nos muestran día a día en un futuro más prometedor. Cuando yo sé quién es mi Dios y cuando yo reconozco cómo es ese Dios. Amén. Dios había dado al pueblo de Israel esos 10 mandamientos. ¿Qué eran los 10 mandamientos realmente, mi hermano? Los 10 mandamientos eran normas que Dios había dado al pueblo de Israel para vivir una vida más recta, para vivir una vida en rectitud. Obedecerlos era obedecer a Dios. Como el día de hoy, obedecer la bendita palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. Sin embargo, a lo largo, mis hermanos, del Antiguo Testamento podemos ver cómo los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel fueron quebrantándose poco a poco. Y nosotros podemos ver, mi hermano, también en nuestros días cómo esta palabra de Dios que nos ha sido dada al pueblo creyente, a los que creemos en Jesús, también muchas veces no la tomamos en cuenta y a veces también la quebrantamos, también la desobedecemos. Yo quiero decirte, mi hermano, que esos 10 mandamientos dados al pueblo de Israel siguen tan aplicables para el pueblo de Dios de este siglo XXI hasta el día de hoy. Así como hace alrededor de 3000 años atrás se proclamaron y dieron a ese pueblo un estilo de vida que Dios respaldaba, hoy también Dios respalda a su pueblo cuando el pueblo obedece la palabra, cuando el pueblo de Dios obedece lo que Dios nos ha dejado aquí en este santo libro. Dios también respalda nuestra vida, Dios también respalda nuestro ser. Son una expresión perfecta, esos 10 mandamientos, de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Nosotros, mis hermanos, podemos reconocer que estos mandatos, que esta palabra que Dios nos ha dejado en su santo libro son palabras perfectas y es un mensaje completo al que no podemos ni debemos ni quitarle ni añadirle. La palabra de Dios es clara. Podemos verlo ahí en el capítulo 5 de Mateo, versos 17 a 19, o en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 a 19, que esta palabra escrita en este santo libro es una palabra completa.
Una palabra que no necesita que añadirle nada. Y una palabra a la que tampoco le sobra nada. Por lo que no habrá que quitarle nada tampoco. Que esta palabra dada por Dios, una palabra inspirada por Él, por su Santo Espíritu, a la cual tú y yo debemos buscar apegarnos cada uno de nuestros días. Y sabe, mi hermano, allí en el versículo 9 de Deuteronomio 4, yo quisiera que tuviera a su mano la Biblia y la ubique ahí en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunos versículos de este capítulo 4. Yo le quiero leer el versículo 9 y usted puede escucharme o puede leerlo y seguirme con su vista ahí en su Biblia. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios nos ha dado esta palabra, mis hermanos, y nos ha dado esta palabra para que tú y yo la recordemos y la guardemos. Pero ¿sabes algo? Un poquito más, para que no la olvidemos, para que tú y yo podamos reconocer todo lo que Dios había hecho. Esos grandes prodigios, esas grandes señales que habla la Biblia acerca de su pueblo amado, el pueblo de Israel. Pero cómo tú y yo ahora podemos también ver esos milagros, esas hermosas enseñanzas, esas grandezas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Grandes prodigios, grandes milagros. No podemos olvidar nosotros quién es nuestro Dios y la capacidad que Él tiene para resolver cualquier cosa que venga sobre nuestras vidas, sobre este mundo. Esto ayuda a nosotros a recordar, como leímos en Deuteronomio 7:9, que nuestro Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y guarda la misericordia y la seguirá guardando mientras el pueblo de Dios siga fiel y permanezca en esta tierra. Y entonces nos daremos cuenta, mi hermano, que esta palabra es importante guardarla, pero no solo guardarla, transmitirla, que dice ahí, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que esta palabra pueda ir de generación en generación. Y esa promesa hermosa de Dios, que su grande amor y misericordia dice que hasta 1000 generaciones le alcancen a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Qué hermosa es la promesa de Dios! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! Si nosotros no transmitimos esta palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos, es fácil que esta palabra se olvide. Por eso es que a veces hay hijos o nietos que después, con el tiempo, no buscan del Señor, no buscan ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez tú y yo perdimos esa obligación de transmitirla. Hoy que estamos en casa, resguardados, quietos, es un buen tiempo, ahorita que tenemos a la familia cerca, ahorita que tenemos a los hijos a la mano, porque con el trajinar del día a día, los padres por un lado, los hijos por otro, y muchas veces no hay tiempo de conciencia. Pero ahorita es un tiempo para retomar y recordar que esta palabra que Dios nos ha dado es una palabra que debe ser enseñada y debe ser transmitida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para el que le alcancen las bendiciones y la misericordia de Dios. Para que esta palabra siga corriendo, siga fluyendo. Olvidar la forma en que Dios ha obrado en nuestras vidas sería, mis hermanos, un gran error. ¿Quién conoce a Dios si no se le transmite la enseñanza de lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo conocerán nuestros hijos y nuestros nietos de Dios si no le hablamos de ellos?
de Él a ellos? Tenemos que hablarle para que conozcan de Dios. Mira, quiero compartirte aquí el mismo capítulo 4 de Deuteronomio. Quiero leerte un versículo más, verso 29. Me puedes escuchar o seguirme con tu vista. Dice la Escritura así, Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, que dice más este versículo, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, lo hallarás. Es verdad que es hermoso que tú y yo podamos estar en la iglesia, pero hoy que no podemos, hoy que tenemos que quedarnos en casa, porque así conviene de acuerdo a la instrucción de las autoridades sanitarias, es un tiempo que en casa tenemos para buscar a Dios, para sentar a nuestros hijos a nuestro lado y buscarle a Dios de todo nuestro corazón, con toda sinceridad, sabiendo que si lo buscamos, como dice la Escritura, de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, sin duda alguna le encontraremos. Queremos que nuestra familia conozca a Dios, tenemos que mostrárselo y tenemos que enseñarlos a buscar a Dios, viéndonos y haciéndolo juntos ahora que Dios nos permite esta oportunidad. No todo es malo lo que está pasando, estar en casa con familia. ¿Cuánto tiempo tú hacías que no tenías este tiempo que ahora tienes con tus hijos? ¿En qué lo estás aprovechando? Es bueno ponerlos a hacer quehacer, es bueno ponerlos a estudiar, es bueno ponerlos a que se distraigan un rato, tal vez ver algún programa sano en la televisión, en el internet. Pero mucho más bueno también es que tú los tomes y juntamente los enseñes contigo a buscar a Dios. Si los buscamos desde nuestro hogar, si los buscamos desde casa, si los buscamos desde el lugar donde estemos, y lo hacemos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, sin duda alguna, lo encontraremos. Porque a Él le gusta que se le busque de esta manera. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo nos vamos a acercarnos a Dios diciendo, pues a ver qué sucede, pues a ver qué pasa, a ver si Dios me oye, de esta manera no vamos a agradar a Dios. Es imposible. Pero tenemos que buscarle ahora en este tiempo desde nuestro hogar, enseñando a nuestros hijos, sabiendo que Dios me escucha aquí donde estoy. Si yo le busco de todo mi corazón y con toda mi alma, con toda sinceridad, sin duda alguna lo voy a encontrar. Y Dios me va a escuchar, y Dios me va a ver, y Dios me va a bendecir. Porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha prometido. Qué hermoso es conocer a Dios, saber que Dios es un Dios omnipresente, que así como estaba en la iglesia, también está en casa, y también está en casa de hermano Pablito, y también está en casa de hermano Arnulfo, y también está en casa de hermana Juana, y de todo hermano y hermana que esta tarde le estamos buscando. Qué importante es conocer quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Es fácil sentirnos tentados en situaciones como estas que estamos viviendo, a mirar a todas partes
menos voltear a buscar a Dios. Es fácil vernos tentados por eso, a buscar por todos lados, pero menos a buscar a Dios y dejarnos guiar y conducir con la confianza. Hoy en día prendemos la televisión, yo no voy a decir que sea malo ir a los medios, y buscamos de los medios que nos digan cómo va esto, cómo va a ir el día de mañana, cuánto tiempo falta, qué ha pasado, y vamos a los medios de comunicación y buscamos la noticia, buscamos la información. No es malo, pero sí cuando tú basas toda tu atención en Él, pero no buscas de Dios. Buscamos qué dicen los médicos, qué dicen los consultores, qué dicen los consejeros financieros, que la economía está colapsando, que el día de mañana todo el mundo va a sufrir, que ya no vamos a tener que comer, cuando Dios tiene hermosas y grandísimas promesas para esto. Es fácil vernos tentados en buscar consejo e información en otro lado. Es bueno atender las instrucciones sanitarias, porque muchas veces la obediencia hace la diferencia entre una catástrofe o una bendición. Pero debemos buscar a Dios, porque de Él mana nuestra vida. Es verdad que pasamos momentos difíciles, es verdad que la economía se pueda colapsar, es verdad que pueda venir faltante de muchas cosas, pero sabes, Dios tiene grandes y hermosas promesas. Dios tiene hermosas y grandes promesas. Mateo 6, capítulo 22 dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego viene una pregunta al final: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales tú, mi hermana, mi hermano, mucho más que esas avecillas? Es verdad que puede venir un colapso económico, pero tenemos un Dios. Por eso es bueno conocer a Dios. Y por eso es bueno conocer que ese Dios al que tú y yo servimos a través de Jesús, cuando Él estuvo en su ministerio, algunas veces que había multitudes, miles de personas, para ser exactos, 5,000 ahí sentados, y le dicen los discípulos: maestro, ¿qué hacemos con la gente? No hay para darles de comer. Dice el Señor: ¿qué es lo que tienes por ahí? Dice: solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces. Dice: tráelos para acá. Y sabes, el Señor obra un milagro. Multiplica los panes y los pececillos de tal forma que alcanzó para esa multitud 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y dice que sobraron cestas llenas de comida. Siempre ha habido necesidad, y sin duda la habrá con este problema, pero tenemos un Dios más grande que esa necesidad. Tenemos un Dios mucho más grande que esa necesidad. Yo quiero, mi hermano, mi hermana, comentarte ya para ir terminando esta meditación, que las promesas de Dios siguen vigentes, que las promesas de Dios siguen firmes, y que estas promesas, mis hermanos, Dios es un Dios de provisión, que Dios es un Dios de sanidad, que Dios es un Dios que cuida, pero que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, igual que el pueblo de Israel en aquel pacto que tuvo con Dios. Su parte era obedecer la palabra y llevarla por obra. Así a ti y a mí nos corresponde tener esta palabra como autoridad en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, y darle la primacía
y darle el primer lugar a Dios en donde quiera que tú y yo estemos. Yo quiero decirte, mi hermano, que en medio de esta tragedia que estamos viviendo, que en medio de esta pandemia, que en medio de este colapso económico que viene, yo quiero decirte que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, que la Biblia cuenta, mi hermano, grandes historias de cómo en condiciones adversas, en condiciones de peligro, en condiciones de miseria, en condiciones de enfermedad, en condiciones que no quisiéramos pasar, Dios siempre ha tenido una salida para su pueblo. Y yo quiero decirte hoy, mi hermano, mi hermana, que Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y que en las manos de Dios, tu futuro y mi futuro están asegurados. Porque aunque un día tengamos que dejar este mundo, nos espera un tesoro allá en el cielo. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, oh Dios. Bendícelo con poder. Señor, tenga misericordia de nosotros, Padre, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta pandemia, Padre, en medio de esta crisis. Señora, ayúdenos, Padre. Pero sobre todo, Señor, ayúdenos a recordar, Padre, que debemos buscarlo, Padre, con sinceridad, con un deseo y un anhelo en nuestro corazón de buscarle de todo corazón, donde estemos, Padre. Un día regresaremos a nuestra iglesia, pero usted está en nuestro hogar, usted está en donde estamos ahora, Padre, y que desde aquí le buscamos. Usted nos va a escuchar, usted nos va a atender, Padre. Ayúdenos a ser obedientes, Padre, tanto a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades sanitarias, como a su palabra, Padre. La obediencia es la diferencia muchas veces, Padre, entre lo porvenir. Señor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos y háganos hijos e hijas obedientes desde ahora y hasta que usted venga por nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos este próximo miércoles. Un abrazo a todos en nombre de nuestro pastor Pablito Román Martínez y de un servidor, José Luis, hermano José Luis. Bendiciones y abrazos a todos. Dios los bendiga y Dios les guarde.